Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos. Amigos del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, la mejor de las tardes. Bendiciones en este miércoles que nos acerca cada día más a esta época que a los que nos encanta la Cuaresma, a los que vivimos la Cuaresma, pues nos tiene ya en la expectativa de estos 8 días que faltan para que dentro de una semana pues ya litúrgicamente estemos en el miércoles de ceniza, que oficialmente enmarca ya el inicio por tradición de la Cuaresma. Litúrgicamente pues va un poquito más por allá, pero como guatemaltecos, hablar de miércoles de ceniza es ya hablar del morado penitente, es hablar ya de las jacarandas, del corozo, del pino y todo lo que envuelve esta tradición. Y por qué no, el sabor, ¿verdad, licenciado? El sabor propio de la Cuaresma, que pues hoy por hoy ya, debido al crecimiento, creo que ya no es un sabor tan único, ¿verdad? Porque antes sí recuerdo yo, por ejemplo, los buñuelos eran únicamente en diciembre que se comían y ahora pues los encontramos durante todo el año. Las empanadas de salpor también eran muy típicas de la Cuaresma. Las empanadas de atún también daban ese marco del sabor de la Cuaresma en Guatemala. Ahora, si bien es cierto, la Cuaresma siempre nos ha enmarcado ese toque particular dentro de nuestra vivencia, pero también es una época donde despierta la economía, despierta la fe, despierta la tradición, y para eso hoy nos acompaña el licenciado Juan Alberto Sandoval, a quien le damos la más cordial bienvenida a Estéreo Fe y al Ministerio del Quirios. Pues buenas tardes, me da mucho gusto estar nuevamente en la sede de este importante ministerio y de Estéreo Fe, desde donde se dicen tantas cosas vinculadas a nuestras tradiciones, pero también se forma espiritualmente a sus asiduos oyentes y televidentes, que verdaderamente es un gran gusto y me da mucha alegría estar compartiendo con Néstor, a quien siempre he admirado por todo el conocimiento que él tiene sobre nuestras tradiciones cuaresmales y la labor periodística que ha hecho siempre aprovechando los medios, pero sobre todo siendo él una referencia de lo que hace a través de su vida. Y eso augura que esta tarde tendremos, en esas vísperas que él hablaba de la Cuaresma, una agradable conversación entre vecinos de la ciudad, cucuruchos de toda la vida, pero también católicos bautizados que entendemos en este periodo tan intenso al que nos llama la Iglesia que tenemos 3 compromisos fundamentales que cumplir: la oración, la penitencia y la limosna. Por lo que, estando de esta manera sosegada, tranquila, antes de que inicie la efervescencia de este tiempo tan fuerte, tan cargado de tantas experiencias espirituales y culturales, pues vamos a tratar de abordar el tema sobre la Cuaresma en 3 tiempos históricos. La Cuaresma en el tiempo pasado, en el presente como él lo describía, que se vislumbra hacia el futuro,
con las celebraciones cuaresmales, particularmente de aquellas que con su celebración generan las claves de identidad para el vecino de la ciudad y de cualquier pueblo o ciudad al interior del país. Definitivamente, la cuaresma en el territorio guatemalteco es universal, desde las aldeitas más chiquiticas. A mí me llama poderosamente la atención, no sé si alguna vez usted lo ha visto, algunas fotos de una procesioncita bien chiquita que la llevan, unos van de particular, otros de túnica, pero van atravesando un río y van a visitar otra aldea y después regresan por el mismo camino. Entonces dice uno, esto es la cuaresma, la fe, la devoción, la entrega, la penitencia, el querer llevarle a Cristo a otras personas también, ¿verdad? Este Cristo que nosotros hemos encontrado a través de una imagen de pasión, de un sepultado, y por supuesto lo ideal que lo encontremos también en el Cristo resucitado, que es a lo que nos prepara la cuaresma. Sí, la cuaresma no tiene ningún sentido si no tiene como finalidad recorrer el camino pascual y resucitar con Cristo, después de un intenso proceso de transformación y conversión a través de los 3 elementos que mencioné anteriormente. La celebración cuaresmal, afortunadamente, se vale de una serie de elementos materiales que trascienden a otros aspectos subjetivos, simbólicos, que permiten que permee la cultura de cada país y de cada sociedad la celebración cuaresmal, tomando los elementos de identidad cultural local que se adhieren a las costumbres y a las tradiciones cuaresmales fuera de los templos, en el espacio doméstico. Esa escena de campesinos llevando una pequeña imagen, ya sea de bulto o un cuadro, atravesando las campiñas de nuestro país, pasando sobre riachuelos, no es más que el sentido penitencial que tienen las procesiones después de Trento, en cuanto a que se hacían recorridos extramuros en las ciudades que tenían una defensa construida estructuralmente firme para rodear esa ciudad. Saliendo de esos muros se llegaba a alguna prominencia que era muy similar al Calvario, hasta donde llegaba esa estación de penitencia, generalmente un humilladero o una cruz de campo, como ocurrió en los espacios europeos en donde hay un calendario estacional muy marcado. Posteriormente va a tener las procesiones penitenciales distintos motivos. Las procesiones votivas, llegar hasta un centro, un santuario, llegar, en el caso de las procesiones de Guatemala, al lugar en donde estaba el sagrario, el monumento de Jueves Santo, la tarde del día Jueves Santo, desde las 6 de la tarde, y la mayoría de procesiones con Cristo sufriente, llevando la cruz a cuestas, se hacían de las 6 de la tarde del Jueves Santo para las primeras horas de la mañana del Viernes Santo. Entonces, diría que la cuaresma y sus tradiciones han tenido pocas variantes. Si bien partiendo de los orígenes históricos entendemos que es también un largo recorrido catecumenal, varios años preparándose para recibir el bautismo, incorporarse a la cristiandad en los días de Pascua, y la institucionalización que tiene la cuaresma como tal hacia el siglo IV, en donde en ese calendario litúrgico encuentra un espacio generándose desde la celebración de la cuaresma el resto del cómputo del año litúrgico, lo que le da una importancia significativa dentro de la ritualidad y las ceremonias a las que la Iglesia nos convoca. Pero llegada la religión cristiana, la nueva noticia de la verdadera fe, el Evangelio a tierras americanas, vamos a dar un salto del siglo IV y de todos esos procesos formativos de la Iglesia para adentrarnos ya en esta parte del sur de Mesoamérica, en donde las crónicas dominicas escritas por el padre Antonio de Remesal
refieren que la primer celebración formal de la Cuaresma va a ocurrir en 1547. Es una relación que se da en cuanto a la forma en que se va a incorporar a los nuevos prosélitos, incorporados a la fe y bautizados para la celebración de la Cuaresma de aquella Guatemala incipiente, ya asentada en el Valle del Panchoy, en donde hoy está la antigua Guatemala, ya que hasta esa ocasión era posible que se hiciera una celebración ordenada, puesto que hasta ahí empiezan a haber infraestructura y edificios adecuados para albergar no solo a los poderes civiles, sino que también a las órdenes religiosas y a la diócesis de Santiago de Guatemala, que es la que va a ordenar todos estos rituales. Para nosotros no podemos dejar de mencionar, al hablar de la Cuaresma de tiempos pasados, con la situación climatélica, las transformaciones que se dan en el ambiente y que tienen que ver con esa elevación gradual de la temperatura que, llegando a estos días previos al miércoles de ceniza en antaño, implicaba el aparecimiento de una especie de bruma que envolvía el ambiente, empezando a generar un calor extraordinario. Unido esto a la resequedad del follaje en el área rural, que se iba transformando en la medida en que el sol equinoccial tenía sus efectos sobre el territorio nacional, apareciendo invariablemente entre ese follaje las flores que le daban una característica especial a la naturaleza motivada y que con sus colores y sus texturas empezaron a establecer cuáles eran los signos cromáticos y convencionales vinculados a los ornamentos religiosos que visten los sacerdotes en los templos. Por las tardes era factible, al salir al campo en el occidente, por ejemplo en la localidad de Huehuetenango, observar los valles cargados de una flor pequeña color lila que llamaban precisamente Cuaresma. Las carreteras en el interior del país y los caminos y las roderas que existían empezaban a presentar los chocones con aquella flor de morado profundo que contrastaba con el lila de otras flores, como las pasionarias de color rojo, colores similares en su tonalidad, pero con distintas formas y texturas, generaban estas flores, junto con otras expresiones de la naturaleza, todos aquellos signos que los niños de hace muchos años empezaban a identificar y a entender que eran las señales naturales que avisaban que una Cuaresma, que un ciclo especial estaba por comenzar. Definitivamente, qué retórica más especial la que nos acaba de marcar de pues esos inicios, ¿verdad? Antes de llegar a lo que hoy conocemos como cortejos profesionales. Pero entrando un poquito en materia de este elemento propio de la Cuaresma de antaño, que para nada se parece a lo que hoy por hoy conocemos, ¿verdad? O sea, procesiones de 4, 6, 8 almohadillas. En algún momento el cucurucho adquiere ese nombre porque llevaba el rostro tapado, era un actor 100% penitencial. Dentro de los cortejos existían los famosos... las flagelaciones, ¿verdad? Que alguien se iba para la redención de sus pecados según la creencia en ese momento. Entonces es algo, porque muchos hoy por hoy conocemos cortejos de andas de 150, como fue la del Calvario en algún momento, 140, y decimos, híjole, hace más de 100 años, no sé si hubiera sido posible, ¿verdad? Porque cada época tiene su detalle. Sin embargo, híjole, a mí, si alguien me pregunta, si pudieras viajar al pasado, ¿a dónde irías? Yo le decía a la primera procesión que hubo en Guatemala. Entonces, nos gustaría que de pronto usted nos contara un poco sobre cómo fue esa cuaresma de antaño, el olor, el color, el sabor, porque hoy heredamos el corozo, las empanadas y todo esto. Pero según lo que usted ha estudiado, ¿siempre ha sido de esa forma?
Bueno, la Semana Santa es resultado de un proceso de síncresis cultural y religiosa. Y desde que se da la interacción con los pueblos europeos y los pueblos quicheanos, maya quicheanos, hay un aprovechamiento de especificidades culturales que fueron incorporadas a la ritualidad del cristianismo, entendiendo los primeros evangelizadores que era imposible erradicar los conceptos rituales y ceremoniales de una religión mucho más antigua que el mismo cristianismo que ellos profesaban, por lo que en ese sincretismo religioso se aprovechan todos los elementos sagrados, la cosmovisión de nuestros antepasados para incorporarla a los ritos cristianos. Y eso es lo que le da una clave de identidad, puesto que esos elementos distinguen la Semana Santa guatemalteca de cualquier otra celebración en el mundo. Son celebraciones muy vinculadas a los aspectos penitenciales, mientras que en Guatemala las celebraciones penitenciales están enmarcadas en un abanico cultural de gran trascendencia. Las procesiones pues van a tener su referencia en los preceptos, en los postulados del Concilio de Trento, antes no, y al conocer los postulados de las Sagradas Sesiones de los concilios de Trento adecuados desde el Obispado de México a mediados del siglo XVI, vamos a comprender de mejor manera esa síncresis cultural y religiosa cuando vemos la evidencia arqueológica que tenemos afortunadamente disponible en Guatemala, encontrando que hay vasijas sagradas en donde se retratan desfiles de los gobernantes que van llevados en hombros en un mueble que es una especie de palanquín, un cajón de madera con dos varas a los lados para facilitar cargar en hombros a la deidad maya, que era llevada en hombros por arterias y por espacios especialmente construidos para el paso de estas procesiones con estos gobernantes, que estaban a una altura distinta del suelo normal por el que los demás caminaban, evitando que lo sagrado entrara en contacto con lo profano, colocando flores, plumas y algunos otros elementos que tenían disponibles en el suelo para que esa deidad no entrara en contacto con los demás seres ordinarios con los que cohabitaba. Entonces, el cortejo era amenizado con música. Hay evidencia arqueológica suficiente para entender que iban detrás del palanquín trompetas de madera, instrumentos elaborados con restos óseos, principalmente reptiles, pitos, ocarinas y tambores. De ahí que no nos extrañe como resultado de ese intercambio, de esa incorporación, que en las procesiones actuales, antes, hace pocos años, hacia el interior y recientemente como una moda en las procesiones citadinas, la presencia de un tambor y un pito de caña, que han confundido con el xicolag, porque el xicolag tiene otras características, y la incorporación de estos elementos sonoros evidencian el toque de muerto hacia el interior, básicamente hacia el altiplano occidental, que va anunciando el paso de la procesión de entierro de algún vecino, de algún pueblo que falleció, como se hacía en la antigüedad. Entonces ese sonido, ese toque de muerto que anuncia el paso de alguien que murió y que va a ser enterrado, aparece como un resabio de esas incorporaciones a la fe cristiana, que es un proceso de cristianización que ha ocurrido desde que existe el concepto de religión, antes del mismo cristianismo, incluso con las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islamismo. Usualmente hay un proceso de incorporación y de transformación de conceptos contrarios a esa fe para adecuarlos a la fe que se está promoviendo. Todo el cristianismo ha desarrollado una especie de transformación de ritos paganos a la
religión cristiana, y la Cuaresma no está alejada de ello. Aquí nosotros, o nuestros antepasados, eran científicos que vieron al cielo y observaron los fenómenos celestes y la relación de la Tierra con el Sol y la Luna, lo que marcó la celebración de grandes festivales estacionales en épocas críticas, en las que o se recogía o se debía empezar una nueva cosecha, y eso marcó una ritualidad que se incorpora a las primeras celebraciones cuaresmales. Antonio de Remesal, el cronista dominico, refiere que en 1547, como decía, que se hace la primera celebración, los nuevos incorporados a la fe veían con asombro la ritualidad de los españoles, precisamente en una rigurosidad penitencial que ellos no comprendían, en la imposición de la ceniza, en la profundidad de la oración, la necesidad de atender la entrega de esa limosna ante el cura doctrinero, la música que se utilizaba para los distintos ritos en la Cuaresma de aquellos primeros años, y posiblemente la celebración de las primeras procesiones, que no fueron exactamente en Guatemala con imágenes. Las primeras procesiones fueron procesiones de carácter votivo, en donde se procesionaba posiblemente una reliquia, una cruz vacía, se procesionaba posiblemente un pendón de alguna cofradía, y esto lo encontramos en los relatos que nos hace el bachiller Domingo Cuarros cuando menciona la procesión del pendón de la ciudad de Santiago en el mes de noviembre, mientras la ciudad se construía en el Valle de Almolonga en la primera mitad del siglo XVI. Entonces, el Concilio de Trento es fundamental, y su reinterpretación en Guatemala, ya que es a partir de la creación de imágenes con carácter narrativo relacionadas con la pasión de Cristo, las que iban a presidir las primeras cofradías penitenciales, las que iban a salir echadas a la calle en un modelo de imitación de Cristo, vistiendo a la usanza de Cristo con una túnica talar como la que el hombre con la cruz a cuestas llevaba sobre esa anda, y que seguían los penitentes en sentido de imitación, lacerando sus carnes, cargando pesadas cadenas o llevando espinas ensartadas en el cuerpo, con coronas de espinas en las sienes, porque era a través de esa mortificación del cuerpo que se alcanzaba en una especie de dualismo platónico entre el cuerpo y el alma la salvación, que era lo que se esperaba con esos rituales. La ilustración y el predominio de la razón a finales del siglo XIX van a calificar estas procesiones penitenciales de sangre como algo salvaje, algo que la sociedad del siglo XIX no podía aceptar, y se da la profunda transformación de la desaparición de las procesiones con penitentes llevando pesadas cruces o mortificándose el cuerpo y la carne, permaneciendo el traje que, tomado de las ilustraciones de Jacobo Hafkens, un viajero holandés que retrata la apariencia de los penitentes en las procesiones guatemaltecas y los describe con el capuz que cubre su rostro para cumplir el precepto de la penitencia anónima, el traje talar a la imitación de Cristo que lleva la cruz a cuestas, hace que dentro del ámbito popular se le dé el nombre de cucurucho. Yo diría, estimado Néstor, que la primer procesión que va a ocurrir como la que nosotros conocemos en la actualidad, la va a organizar desde Oaxaca el capitán Antonio Berrizo, quien llega desde la Nueva España a la ciudad de Santiago de Guatemala a la orden de Santo Domingo de Guzmán, en donde da los preceptos para el auto sacramental de la procesión del Santo Entierro de Cristo en la primera mitad del siglo XVII, indicando cómo se debe de hacer la ceremonia de la crucifixión, la deposición de la cruz del cuerpo de Cristo y la procesión del Santo Entierro, acompañada de las principales autoridades religiosas y civiles de la ciudad, llegando la procesión
hasta el espacio en donde estaba la catedral, en donde se entregaba la limosna de muerto y se retornaba a la iglesia de donde la procesión había salido para hacer la ceremonia del enterramiento de Cristo y dar paso a la celebración principal, que era la de la soledad de la Santísima Virgen María. La finalización de estas celebraciones sobre la pasión de Cristo tenían como el gran colofón la celebración pascual, la resurrección de Cristo, la gran vigilia, la noche del sábado santo, para dar paso a otro periodo intenso, que son los 50 días de la celebración pascual, que tenían otras características. El siglo XIX es fundamental para comprender las procesiones de Semana Santa, con la incorporación de las bandas de instrumentos elaborados en madera y metales, de percusión y de aliento humano, con andas regularmente monumentales, con la participación de un gremio de 300 o 400 cargadores, que en esa transformación de la que hablaba dan paso a otro tipo de asociación o fraternidad que se encarga del culto de las imágenes, alejados de aquellas cofradías de penitencia, y que dan lugar pues a una Semana Santa que en el siglo XIX se desentiende de la Semana Santa europea, principalmente española y sevillana, y crea sus propias claves de identidad, surgiendo una Semana Santa moderna y contemporánea, distinta a la europea, distinta a las raíces ancestrales europeas, con sus propias características, con su propia majestuosidad y solemnidad, que pues va a dar paso al nuevo siglo XX, que a finales de ese siglo es donde ya nosotros nos hemos incorporado a vivirla, y en el siglo XXI en el que estamos viviendo ya la Semana Santa no es nuestra, es de otra generación de jóvenes que la están transformando, que la están modificando, y tienen el derecho a revisar la historia de su Semana Santa y a reescribirla y a transformarla, como lo hicimos nosotros en el siglo pasado. Definitivamente, a mí me llama poderosamente la atención buscar en el Archivo General de Centroamérica, en la hemeroteca, en varios lugares donde he tenido la oportunidad de tener contacto con las Semanas Santas y las Cuaresmas de antaño, y la narrativa que ahí se presenta, la solemnidad con que se vivía, ¿verdad? Porque realmente creo que fue una época de mucha solemnidad. Todavía yo crecí con mis abuelos y ellos todavía traían esa escuela vieja, esa old school, como le dicen ahora los patojos, ¿no? Esa escuela antigua donde uno para el Viernes Santo no podía ni respirar. O sea, era, y Dios guarde que uno fuera a correr en la casa, era de no bañarse, era de... Y ahora con el sabor, el curtido, el pescado, los tamalitos blancos, porque en ese tiempo las tortilleras dejaban de trabajar Jueves Santo y empezaban a trabajar hasta Domingo de Resurrección o lunes de Pascua. Entonces, yo todavía viví esa época, que no fue mi época, ¿verdad? Pero porque ellos ya vivían sus tradiciones propias, las que ellos traían Sí, tuvimos la oportunidad de vivir una Cuaresma cargada de piedad popular. Después de los jolgorios, de las fiestas carnavalescas anteriores al miércoles de ceniza, ya adentrados en esa conciencia que genera la celebración de un ciclo mayor como el de la Cuaresma, probablemente lo primero que llamaba nuestra atención era la llegada del vendedor de las macarelas y las sardinas a la tienda de la esquina, que no habían estado en todo el año. Y eso ya, junto con el calor que se incrementaba y la floración de los árboles propios, nos anunciaba a nosotros, los patojos de aquellos tiempos, la llegada de un tiempo que era especial para nuestros antepasados. Nuestros abuelos pues vivieron una Cuaresma cargada de una serie de fórmulas, principalmente aquella que tiene que ver con la preparación de los alimentos.
Si bien decíamos en la introducción del programa que la cuestión climatélica, equinoccial, la naturaleza motivada eran signos, también lo que se preparaba en los grandes centros de producción, como lo son las cocinas de las casas señoriales de la Nueva Guatemala de la Asunción, tenía mucho que ver, principalmente las bebidas refrescantes. Las frutas daban lo propio, manifestando un espectáculo de explosión de color por la variedad de las cáscaras, poner juntas sandías, melones, los mangos, los jocotes, que casualmente se llaman de Pascua por la temporada, los jocotes marañones, todas estas frutas que generan un impacto visual muy positivo, emanaban también una fragancia muy especial y motivaban en el gusto, o en el sentido del gusto, pues un verdadero manjar, una fiesta para el paladar que se enriquecía con la posibilidad de tener bebidas refrescantes, como por ejemplo el Hox en Totonicapán, o el chinchivir en la antigua Guatemala. ¿Eso qué es, profe? Perdón. Es una bebida a base de chan que se prepara especialmente en la Cuaresma, Hox. en Totonicapán. JOX es el nombre. Las aguas de los chilacayotes, por ejemplo, que eran refrescantes, las bebidas fermentadas de frutas, como el súchiles, que empezaban a aparecer para atenuar las calendas propias de la temporada. Los colores, las texturas y los sabores de las frutas se unían a otros sonidos de la naturaleza que hoy ya no se escuchan. Por ejemplo, el canto de los chiquirines en los espacios arboleados de la ciudad, en los parques, los sonidos de las carracas y de las matracas que sustituían el sonido glorioso de las campanas en la Cuaresma, aún en localidades en el occidente, como en Santa Cruz del Quiché, se observa el uso de las carracas de 1,5 metros de altura, que anuncian el paso de las procesiones penitenciales, principalmente la gran reseña de la Iglesia del Calvario, que son una especie de instrumentos que, sostenidos de un mástil, se giran. Es una bandera la que gira, y una rueda dentada hace que la tabla central de esa bandera haga un ruido sordo que está relacionado con las matracas, que están también vinculadas a ritos muy antiguos. Por ejemplo, el rito del Purín en la antigua solemnidad judía, que era una actividad en la que en el templo los judíos somataban tablas sagradas para llamar a la oración. Y durante el Renacimiento y la Edad Media, en los hospitales de leprosos, las tablas sagradas que se le entregaban a los leprosos fuera de los hospitales y que aporreaban para que la gente no se acercara mucho, pero les tirara una moneda de limosna, están muy vinculadas a todos estos ritos cuaresmales a los que nos llama la Iglesia, de la penitencia y la limosna y la oración. Las carracas estridentes y sonoras de Santa Cruz del Quiché se unen a otras tradiciones cuaresmales de antaño que se han diluido también. Por ejemplo, el sentido penitencial nos llevaba a hacer grandes peregrinaciones a santuarios específicos. Para nosotros era la gran romería el primer viernes de Cuaresma para visitar el santuario del hermano Pedro, su sepulcro, en el templo de San Francisco, y de ahí ir a visitar al Señor de San Felipe en la aldea del apóstol San Felipe, en donde se dormía la intemperie, para escuchar la primer misa del domingo, del primer domingo de Cuaresma, lo que marcaba pues una especie, aún en tiempos más cercanos, una especie de mortificación, el cansancio de recorrer 40 kilómetros a pie, subiendo por el Camino Real hacia San Juan Zacatepeques, cruzando por Misco,
y de ahí llegando a San Lucas, y en todos esos lugares una mesita con café o un vasito de agua que gratuitamente los romeristas recogíamos en oración, en muchos de los casos, llegando hasta San Felipe. Y esto va a tener hacia el interior otra referencia a las grandes romerías en el área Ixil, por ejemplo, para visitar al Señor de Chajul, las romerías hacia las Verapaces para visitar al Señor crucificado de Ixim, que se realizaban en tiempos cuaresmales, y las grandes romerías los viernes de Cuaresma, la Basílica del Señor de Esquipulas en Chiquimula. Esto sigue siendo como en las procesiones un resabio de esa penitencia física, porque si nosotros vemos hoy andas monumentales de 20 o 23 metros, que son muebles pesados, tenemos que pensar que forma parte de esa penitencia y de esa mortificación que durante 7 minutos, en 150 metros de una cuadra, al llevar ese peso en el hombro y ese amoratamiento que se tiene en los vasos que se revientan en la piel de nuestro hombro, cuando nos descubrimos y vemos morado después de haber cargado, escuchando una hermosísima y solemne marcha fúnebre, eso forma parte como un resabio moderno de aquellas procesiones penitenciales de sangre, en donde los penitentes iban mortificando la carne y el cuerpo. Así, en esos ritos cuaresmales encontramos cómo la Iglesia llamaba a la oración, que es el tercer elemento del que me falta conversar, y se materializa por excelencia en la meditación de todos los momentos cruciales de Jesús, desde su captura, su juicio político, el camino al Calvario llevando la cruz a cuestas y su muerte en la cruz, en las estaciones y en el ejercicio piadoso del rezo del Vía Crucis. Entonces, ese sentido de penitencia, de oración y de limosna implicaba que debía estar el vecino de la ciudad de Guatemala en constante oración, y eso redundaba en que había que guardar silencio mientras los mayores rezaban. No se podía hablar fuerte, no se podía reír a carcajadas, no se podía correr por los corredores de la casa. Y al iniciar el periodo del ciclo pascual, del tiempo pascual, el triduo pascual, todas las actividades domésticas cesaban, porque las señoras y los señores mayores se centraban en la contemplación del misterio de la redención de nuestro Señor por su muerte vicaria en la cruz, por lo que se habían preparado grandes viandas para satisfacer las necesidades físicas y el hambre, con comidas que podían ser recalentadas o comidas frías, como pasa en el Día de Todos los Santos cuando caminamos hacia los cementerios de pobres. Y ahí hacen su aparición los tamales blancos, que no necesitan calentarse para comer y sustituyen muy bien a la comida, los curtidos que no se cocinan, sino que se cocen con los mismos elementos vegetales que se utilizan para su preparación. Y van a aparecer, gracias a la influencia árabe que influye a la española y la española a la guatemalteca mayance, con la creación de grandes postres, viandas elaboradas con azúcar de caña, como por ejemplo las torrejas, que no tienen nada que ver con las torrijas españolas, son muy distintas, los garbanzos en miel, los cocotes en miel y todas esas delicias que ponen en aprietos a los guatemaltecos, porque como católicos bautizados somos llamados a este momento de penitencia que incluye la abstinencia, es decir, el ayuno, que es también una tradición y una costumbre religiosa judía adaptada por el cristianismo, y que en algún momento de la historia, gracias a concesiones pontificias, cesó de no comer por lo menos carne toda la Cuaresma, a que la ingesta de carne estuviera prohibida, y sigue siendo así. El miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y del Jueves Santo hasta el Sábado Santo, es decir, durante el triduo pascual,
habiendo otras transformaciones, por ejemplo, la parvedad que permitió comer carne blanca los días viernes, o sea, carne de aves y de pescado, y de ahí las famosas recetas que en los estratos superiores, en las élites, es el pescado a la vizcaína, pero de en medio hacia abajo nosotros no comemos pescado a la vizcaína, en realidad comemos pargos y otra serie de sardinas que se traen de las costas del Atlántico hacia la ciudad de Guatemala, curados o cocinados con sal, el pescado seco, y los pescados que se llevaban a la ciudad de Santiago durante el periodo de dominación hispánica eran tomados del lago de Amatitlán, por ejemplo, y se conoce la ingesta de pescado en Guatemala gracias a las crónicas del padre Tomás Gage, que hacia la segunda mitad del siglo XVII ya relata con claridad cuál era la dieta de los guatemaltecos de antes. Y curiosamente, en las cuaresmas actuales, quienes mantenemos con rigurosidad las tradiciones, no comemos carne el miércoles de ceniza, ningún viernes de cuaresma, no comemos carne en el triduo pascual, comemos pescado envuelto en huevo y ahogado en un recado de tomate distinto, muy parecido a la receta del pescado a la vizcaína, pero creo que dentro de esos ámbitos culturales nosotros tenemos suficientes elementos para continuar viviendo de una manera amplia nuestra espiritualidad en un tiempo tan importante como el de la cuaresma. Definitivamente. Vamos a ir a una pequeña pausa para que agarre aire, Elix. Muy bien. Y vamos a escuchar unas de las sentidas marchas fúnebres, de las tradicionales, de aquellas que el maestro les decía de memoria y ya sabían que venía, que no necesitan partituras porque todo buen músico que ha participado por lo menos en una cuaresma se le queda de memoria. Así es de que vamos allá a controles con los 3 clavos. En lo que estamos listos allá en controles, solo queremos recordarles que hoy por la noche, a las 20 horas, primero Dios, estaremos allá en la zona número 6, en la parroquia San Antonio de Padua, hablando con los personeros de la Hermandad de la Consagrada Imagen de Jesús Nazareno de los Pobres, de quien pues algún día vamos a platicar un poquito sobre esta bella imagen, su historia, que está muy ligada a la Iglesia de la Merced, y que definitivamente pues hoy nuestros hermanos por ahí nos estarán contando cuáles son las actividades que tienen preparadas para esta próxima Cuaresma y Semana Santa.
Amigos de Estéreo Fe y del Ministerio del Quirios, gracias por continuar en nuestra compañía. Hoy en una interesante charla acá con el licenciado Sandoval, con quien pues ahí sí que aprovechándonos de su conocimiento para poder enriquecer pues la cultura de todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas creo que quien no conoce su pasado no puede llegar a un buen presente y pues menos soñar con un buen futuro. Entonces, ya hablando precisamente de ese presente, y hoy vamos a ligarlo desde al futuro, ¿verdad? La Semana Santa, la Cuaresma y Semana Santa se ha ido mutando, ¿verdad? Tal vez no es eso exactamente, sino que lo que hablábamos fuera del aire. Definitivamente estamos en... Ya nosotros estamos fuera de circulación. Sí, la Semana Santa, como todas las tradiciones, es dinámica y tiene que adaptarse a los tiempos contemporáneos. Tiene altibajos en ciclos más o menos de 50 por 50 años. El primer indicio de la Semana Santa moderna contemporánea lo constituye la consagración de Jesús de Candelaria. Ahí se apertura la Semana Santa moderna actual. Y es donde surgen los grupos de cucuruchos que se inscriben el Jueves Santo, pero también el Viernes Santo para cargar a Jesús de la Merced. Solo se quitan la paletina blanca y se ponen la túnica negra, que 50 años después, más o menos, van a aparecer formando filas en la novedad que significó, primero, la ampliación de la primera anda monumental, que fue la de Jesús de la Merced. Una cosa rarísima, nunca antes vista en la ciudad de Guatemala, que hubiera una anda de 55 brazos la mañana del Viernes Santo, y al año siguiente que apareciera una anda de 70 brazos en la procesión del Domingo de Ramos de Jesús de los Milagros, que motivó a que pues visionarios de la Semana Santa fueran con el cartabón al hombro a donde estaba ese grupo de cucuruchos inscribiéndose a comprometerlos para cargar en las nuevas procesiones que empezaban a ser parte de ese desarrollo moderno de la Semana Santa. Eran los mismos. El padre Maco lo dice en una entrevista muy amena. Éramos los mismos, dice, 400 o 500 cucuruchos que íbamos de San José a la Candelaria, de la Candelaria a la Merced y de la Merced al Viernes Santo en la tarde. Solo nos cambiábamos el color del traje. La incorporación de términos económicos a la Semana Santa va a implicar que se convierta en una actividad autofinanciada. Y empieza a haber un proceso de ordenamiento en el que se cobra la ofrenda de hermanos, se entrega una constancia del pago de esa limosna que le da derecho a cargar, por lo que con esa constancia llega a recoger un turno, que no tenemos la certeza si la primera que lo organiza es la Merced o Santo Domingo. Digamos que a ambas, ¿no? A ambas les corresponde el mérito. Y es así como empiezan a haber grandes procesiones que se realizaban a mediados del siglo XX, hablando de esa Semana Santa que es la antecedente nuestra exactamente, en cuaresmas en las que, por ejemplo, la radiodifusión se alteraba completamente al ya no presentar música del mundo. Se dejaron de oír los panchos, los dandis, los bribones, y en esas radios populares aparecían programas cargados de una recreación espiritual muy grande. Por ejemplo, se anunciaba que iba a transmitirse de 3 a 5 de la tarde música clásica, por ejemplo, La Pasión de Cristo según San Mateo, de un connotado escritor de música clásica, Mozart, Beethoven. Se transmitían programas elaborados en la XCW de México, en donde importantes actores mexicanos como Enrique Rambal, actores cubanos que llegaban a México, se incorporaban a estos grandes elencos para hacer radionovelas que nos ayudaban a comprender de mejor manera la catequesis propia de la Cuaresma. Entonces aparece otro elemento importante que es la radiodifusión. No solo empiezan a cubrir las procesiones, sino que empieza a haber una formación en programas cuaresmales, de los cuales uno de los más antiguos es Preparar los Caminos del Señor, de la
Asociación de Jesús de los Milagros. Está el programa Preludios de Pasión, programas de ya de 3/4 de siglo de antigüedad, en donde una prosa y una narrativa extraordinaria de un verdadero poeta de la Semana Santa, como fue Guillermo Lira, nos presentaba pues cortinas locutadas por el profesor Marcelo Gaitán, que nosotros no olvidaremos nunca, pero que los actuales cucuruchos no conocen. Es Viernes Santo por la tarde, ha salido el santo entierro, pero queda algo más. Las señoras llevando en hombros a la Virgen de Dolores del Calvario, o por ejemplo aquellas narraciones de los programas que se producían en la Antigua, a la vera del Panchoy florido, que en tardes de celajes, bajo luces de faroles, en las antiguas alamedas empedradas ves el paso de los santos entierros y todas esas cosas tan bonitas que nos permitieron a nosotros en esos programas pensar que la voz de Enrique Rambal, por ejemplo, era la voz de Jesús del Calvario, si hubiera estado uno presente en un domingo de Ramos con él. O sea, al ver las imágenes, nosotros nos imaginábamos que la voz de esos actores mexicanos era la que pudo haber tenido la imagen de Jesús con la cruz a cuestas de la procesión a la que íbamos a ver. Y así nos fuimos incorporando nosotros, viendo cómo se recuperaba un amplio repertorio de marchas fúnebres, verdaderos rescates, y fuimos viendo cómo con el crecimiento de las andas crecían los horarios de las procesiones, crecía el número de cuadras con las filas de cargadores, empezamos a conocer las nóminas de los artistas, grandes escenógrafos de la Semana Santa que desarrollaban las alegorías que con el aparecimiento del adorno por los años 1910, 1915, implicaron también un enorme crecimiento de las andas hasta llegar a la finalización del siglo XX con el gran terremoto de 1976, la venida del Papa Juan Pablo II, que le dieron un gran impulso a la Semana Santa, y se incrementa el número de cargadores, se acaban los turnos en todas las procesiones en 1976 y empiezan a reanudarse las ceremonias de consagración con Jesús de Santa Teresa, el Señor Sepultado de Santo Domingo, el Jesús Nazareno de los Milagros, en una proyección de la Iglesia hacia los fieles a través del aprovechamiento y la revalorización del arte y las tradiciones populares, que lamentablemente entró en declive, lo que hace que lleguemos nosotros como una generación que ya va de salida, como bien decía Néstor, porque esa Semana Santa de flores de papel, de peñascos, de ángeles con las insignias de la pasión, que a nosotros nos encanta, no la comprende el cucurucho joven en la actualidad. Si el anda no lleva catafalcos con falso arte, reproducido en serie, en fibra de vidrio, no es un buen adorno. La jerga del cucurucho, el adornazo, tiene que ser un adorno que en realidad son 2 o 3 cosas hechas artísticamente y reproducidas por ciento, colocadas de manera artística o rítmica en el anda, y una serie de elementos que han desfigurado o han transformado, mejor dicho, esa escuela decorativa en lo que se convierte en el siglo XXI el oficio de decorar las andas. Hoy ya no hay límites. Podemos poner una última cena porque las figuras ya no pesan. Sí, la holografía también, ¿verdad? Sí, que es un futuro. Posiblemente se vislumbre que en vez de figuras de 3 dimensiones vayan hologramas en movimiento sobre las andas, o que probablemente la iluminación ya no se haga con un motor de gasolina, sino con celdas solares que van arriba o que aprovechan la luz cenital para iluminar por la tarde las procesiones. Es posible todo. Hoy ya sabemos, por ejemplo, nosotros por dónde van las andas gracias a un localizador geosatelital. Ya sabemos exactamente el punto, la marcha que se está tocando y el turno que va cargando en hombros al Señor por información que a través de la cibernética tenemos en un aparato doméstico como lo es nuestro teléfono celular. Podemos irnos fácilmente a Semanas Santas pasadas a través de YouTube.
Podemos conocer todo lo que pasa a través de Facebook. Lamentablemente la mayoría de información mala o mal direccionada, no aprovechada adecuadamente, lo que nos permite a nosotros seguir siendo parte de la Semana Santa, pero comprendiendo que en esos ciclos de 50 por 50, decía, de principios del siglo XX con la consagración de Jesús de Candelaria, para mediados del siglo XX con la incorporación de las grandes andas de más de 50 brazos, para pasar a finales de siglo con las grandes consagraciones de las imágenes y la incorporación de nuevos elementos seriales, pues da paso a una Semana Santa que a veces nosotros no comprendemos. Como personas ya adultas, en mi caso ya entrando pues a una etapa en la que ya voy a ser un adulto de la tercera edad, lo que genera una brecha generacional entre los patojos de este tiempo que ven una Semana Santa más espectacular. Por ejemplo, hoy, si tocan la espinita milagrosa en el turno 20, ese es el turno que yo quiero cargar. Para nosotros, la marcha que nos tocara, ni siquiera sabíamos. El marchero que hoy distribuye en el programa de manos de las marchas, ahora es un factor que determina la atención del cucurucho. Tantos aspectos tecnológicos que han transformado la Semana Santa, pero que tenemos que verla positivamente porque garantiza Semana Santa para todo el siglo XXI y mucho más, esperemos. Como para nosotros fue una gran novedad ver la primera anda iluminada con luz eléctrica, antes eran candelas, con focos de pidevías y silbines de carros de antes, a ver ahora tiras de luz LED iluminando las imágenes. Y para quien vea las procesiones esta próxima Semana Santa, fíjense, no se ve ni una luz. Antes había que pintar el reflector del color del adorno. Esconderlo detrás de un sotito. Ahora no se sabe de dónde proviene ese fulgor que ilumina la imagen de manera indirecta, pero que nos permite apreciar con toda su magnitud la decoración de las andas. Así pues, estamos a las puertas de una nueva Cuaresma, de vivir una nueva experiencia, habiendo hecho un recorrido por la Cuaresma como era antes, como la vivimos nosotros, y dando una pincelada, un esbozo de cómo se va a vivir en estos tiempos modernos una Semana Santa para nosotros atípica, pero que es la que han forjado los cucuruchos de la actualidad, que tienen el derecho de revisar la Semana Santa que les pertenece y que nosotros les legamos, de reescribir su historia y de transformarla con el compromiso de mantener lo esencial para trasladar a la siguiente generación una Semana Santa que cumpla la finalidad de ser una catequesis plástica, que llame a la penitencia y a la reflexión y se aleje de esa espectacularidad de que la han dotado, que se aleje de ser una actividad pública a la que se va como ir a una fiesta o algo así, para adentrarse en el verdadero sentido que tiene la Semana Santa en las calles. Y no andar cuestionando por qué el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, no anda una gran procesión con un montón de cargadores. Es que no es así. Nosotros vamos a terminar nuestra Semana Santa dentro de las parroquias a donde pertenecemos como feligreses, celebrando como la Iglesia nos enseña el misterio de la redención en la cruz, con la muerte vicaria de cruz que termina con el triunfo de Cristo sobre la muerte en su gloriosa resurrección, pero no en una procesión que es una actividad paralitúrgica, sino inmersos en la liturgia como debe de ser, en el interior de los templos de nuestras parroquias, que afortunadamente todos los fieles no andan en las procesiones en la calle, sino que abarrotan las iglesias en las que la noche del sábado santo y el domingo no se puede ni ingresar, porque todos estamos atendiendo el llamado de la Iglesia, celebrando como se debe ese momento crucial de la salvación que es la resurrección de nuestro Señor. Definitivamente, licenciado, lastimosamente el tiempo es muy corto, se nos quedaron muchísimas cosas y prometo que vamos a tener otro programa porque sí, de verdad,
yo creo que cuando uno tiene contacto con personalidades como usted, como el caso de Carlos Crocker, pues que se han dedicado toda su vida a estudiar parte de esa historia, y dentro de lo que han encontrado tesoros invaluables que es bueno que todos conozcamos, ¿verdad? Porque realmente lo que no se ama, lo que no apasiona, y se convierte solo en una emoción, ¿verdad? Nosotros en la revista tenemos un eslogan que dice: una procesión sin fe y devoción se convierte en una simple tradición. Entonces creo que sí es importante que conozcamos nuestra historia, y en especial la juventud de hoy por hoy. Hoy nosotros todavía tuvimos la dicha de crecer en una cuaresma donde nos juntábamos en la fila para la parroquia, en la fila para San José, en la fila para Candelaria, más contacto humano. Hoy por hoy pues ya todos se los ponen con un código, y va a pagar al banco, mande su link y ahí le mandamos. Ya solo falta que le digan: ahorita pasamos con la procesión para que cargue y se vuelva a regresar a su casa. Pero como usted bien lo mencionaba, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, es parte de un proceso, y tenemos que entender, los que ya pasamos de cierta edad, que ya no nos pertenece esta cuaresma, ¿verdad? Que ya vamos soltando algunos brazos para que entren Ya hablamos más de la Semana Santa pasada que de la presente, que es la que nos tocó vivir, y eso da una idea de que ya vamos saliendo. Afortunadamente, pues existen medios como este que dan espacios para hablar de las tradiciones, de la cultura, también formar espiritualmente a los oyentes y televidentes. Es importante hacer ver cuál es el verdadero sentido de las procesiones. Y muchas veces les exigimos como formas de evangelizar, y no es cierto, las procesiones no sirven para evangelizar, son una catequesis plástica, una convocatoria de la feligresía, que tienen finalidades específicas que a veces se confunden, lo que hace que algunos las menosprecien, les resten valor y las hagan ver como algo que no debiera existir. Pero para eso estos programas forman, informan y educan a las personas. Espero que en la cuaresma que viene hayan muchas personas que nos ayuden al observarlos a generar todo ese conocimiento. Yo no sé si estaré en esta Semana Santa o en esta cuaresma o en la otra con ustedes, pero seguro habrá otra oportunidad en la que volvamos a encontrarnos en estos micrófonos, en estas cámaras de este ministerio extraordinario. Yo agradezco infinitamente la oportunidad que me han dado de estar en 2 ocasiones con ustedes hablando de estos temas tan bonitos que nos apasionan, y les deseo muchos éxitos en esta cuaresma, en las coberturas que harán en la próxima Semana Santa y en la presencia que tienen a Interciclo con esa publicación extraordinaria, esa revista que nos llega a los teléfonos periódicamente y que nos ayuda a mantenernos en contacto. Espero que, estando tan cerca ya el miércoles de ceniza, tengan todos una cuaresma santa y tranquila, que nos acerquemos a los sacramentos, que hagamos penitencia y sobre todo que entremos verdaderamente a un proceso de conversión para llegar sustentados espiritualmente al motivo central de todo esto, que es la celebración pascual. Muchas gracias, Néstor. No, a usted, licenciado, muchísimas gracias. Sí, a usted que nos sintoniza siempre, que la campanita le avisa que estamos transmitiendo. Gracias por estar con nosotros, esperando que este programa le haya edificado en esta parte importantísima de nuestra historia de la cuaresma de ayer, de hoy, y que podemos ver ya para este futuro inmediato de la cuaresma dentro de muy poco, que pues ojalá la podamos vivir todavía y estemos contándole a los patojos: es que en mis tiempos... Así es de que los invitamos a quedarse pendientes. Recuerde, hoy por la señal del Ministerio del Quirios y de Estéreo Fe, el estudio de las Escrituras, y a las 20 horas tendremos la entrevista con los miembros de la Hermandad de Jesús Nazareno de los Pobres de la Parroquia San Antonio de Padua. Sin más, nos despedimos. Con permiso.
Estéreo Fe, la radio hecha por cucuruchos, para cucuruchos.